Imagina que eres uno más en esa interminable fila de coches. Es domingo por la tarde, un agosto caluroso y el sol pega fuerte sobre el asfalto de la autopista que te lleva de regreso a París desde Fontainebleau. Has pasado unos días intentando olvidar la rutina de la ciudad y ahora, irónicamente, es a esa rutina a la que anhelas volver con fervor. Pero el camino está detenido. 6 filas a cada lado, máquinas pensadas para correr completamente inmóviles. Sientes el olor a gasolina, escucha gritos destemplados de frustración lejana, el brillo del sol rebotando en los cristales es casi cegador. El tiempo parece atado a tu muñeca, pero sientes que mide otra cosa, el tiempo de los que no están atrapados aquí. Estás rodeado de desconocidos, cada uno en su pequeña burbuja de metal, esperando un avance que no llega. El tedio empieza a pesar y la sensación de encierro en medio de tanta máquina y espacio es extrañamente enervante. Bienvenidos a Edutama, aquí donde los cuentos no solo se narran, sino que también se habitan, existen, se comparten. Hoy vamos a hablar de La Autopista del Sur, un cuento maravilloso de Julio Cortázar. Este no es un simple atasco, un simple trancón en una autopista, en una calle, en una carrera, según. Las horas pasan, luego pasan los días, lo que parecía, digamos, un inconveniente al inicio un poco pasajero se transforma en una realidad extraordinaria, ¿no? Los rumores circulan entre los coches, que un accidente grave, que un desastre natural, noticias a menudo contradictorias y falsas traídas, digamos, por extranjeros que se deslizan entre las filas y la inmovilidad, sin embargo, persiste, volviéndose cada vez más increíble tanta detención, tanto embotellamiento. Pero en medio, digamos, de este estancamiento, algo comienza a cambiar. Las burbujas de metal empiezan a conectarse, es decir, las personas que están en sus respectivos vehículos tienen la necesidad de hablar, de socializar, de sobrellevar la situación juntos de alguna manera. Lleva entonces a que esas personas pues se conozcan, no por sus nombres en inicio, sino a menudo por la marca de su automóvil, ¿no? Por lo menos el ingeniero del 404, la muchacha del Dauphine, los hombres del Taunus, las monjas del 2HP, se forman pequeños grupos, ¿no? Digamos células humanas como quizás las describía Cortázar, organizándose para sobrevivir luego, digamos, de ese tedio. Buscan agua y comida, comparten lo poco que tienen, cuidan a los enfermos y a los niños. Emerge claramente la necesidad de líderes, personas que puedan coordinar, negociar, velar por los intereses del grupo, incluso transforman uno de los coches en una improvisada ambulancia, ¿no? Aquí como una construcción de sociedad a partir de un hecho terrible como es la detención, la inmovilidad, el embotellamiento en esa autopista sur, en ese trancón. Se enfrentan obviamente a dificultades, ¿no? La hostilidad de los lugareños fuera de la autopista, la desesperación que lleva a un final trágico para uno de ellos, los cambios bruscos pues en el clima, ¿no? El calor insoportable en un momento, el frío, la nieve, etcétera. El tiempo pierde, digamos, su sentido lineal, su tic-tac, las horas y los días pues se superponen en el recuerdo, en la estancia, en el tiempo, en el estar allí arrojados. Y en este paréntesis de, digamos, de la vida cotidiana surgen vínculos inesperados. La muchacha del Dauphine y el ingeniero del 404, por ejemplo, encuentran una conexión íntima en la oscuridad y en ese aislamiento un poco compartido. La vida en la autopista se vuelve una realidad propia, con sus rutinas, sus solidaridades, sus pequeños dramas, esperanzas, su alegría, su tristeza, etc. Pero la autopista, por definición, la carretera, la autopista, es para moverse. El estar quieto es completamente extraño. Y aunque el tiempo parece detenido porque no se mueven de ese sitio, de ese trancón, de esa autopista, la posibilidad de que el flujo se reanude pues pende en el aire, ¿no? Y es bueno preguntarse qué pasará cuando la columna finalmente comience a avanzar de esas 6 filas de coche. Para hacer otra reflexión o otro análisis breve, esa autopista sur, ese cuento, es mucho más que un relato sobre el tráfico. Sería un ingenio
ingenuo, perdón, si creyera que eso se habla solo sobre el tráfico, sobre la detención, sobre los automóviles. No, es una poderosa metáfora de la vida en sociedad y de la condición, especialmente la condición humana en la modernidad. Con todo el tema de que hicimos los coches para movilizarnos y sin embargo hay trancones, digamos, las redes de tecnología para comunicarnos y estamos más descomunicados, etcétera. Cortázar utiliza, digamos, el embotellamiento para detener el tiempo ordinario y mostrarnos qué sucede cuando la rutina se quiebra, cuando algo cambia. Los personajes, identificados por sus máquinas, sus vehículos, parecen anónimos al principio, reflejando quizás el aislamiento de la vida urbana, ¿no? La desconexión en estas grandes urbes. Sin embargo, la crisis colectiva los empuja a formar una pequeña especie de comunidad, demostrando nuestra necesidad intrínseca de conexión y apoyo mutuo, apoyo con el otro, etcétera, etcétera. El cuento asimismo juega con nuestra percepción del tiempo, volviéndolo elástico y subjetivo. La autopista se convierte en un espacio propio, en un universo temporal y social paralelo para quienes habitan en esa detención. Es un recordatorio también de que incluso en las circunstancias más absurdas de la vida, pues la vida misma encuentra formas de manifestarse, ¿no? Creando lazos, enfrentando los desafíos, redefiniendo nuestras prioridades. Es una reflexión, además, creo personalmente, sobre lo efímero de ciertas conexiones formadas en la necesidad, en el día a día, y lo que descubrimos sobre nosotros mismos y los demás cuando nos vemos obligados a levantar la mirada de lo cotidiano o nos sacan, nos trasladan de esa zona de confort. Y así, pues en medio de la espera, queridos amigos, entre el calor del verano y el frío inesperado, entre desconocidos que se vuelven rostros familiares, ¿qué sucede cuando la autopista finalmente decide despertar de su letargo? ¿Qué de todo lo vivido en este tiempo suspendido puede sobrevivir al regreso a esa normalidad? Autor Julio Cortázar, título La autopista del sur. Recuerden siempre seguir a Edutama. Y ahora, imagina que eres uno más en esa interminable fila de coches. Hasta la próxima.